La amplia difusión por los más com de la vida de personajes o grupos sociales excepcionales, anormales, insólitos, conlleva, resalta Casenev, toda una concepción de la naturaleza humana y del devenir de la sociedad, en particular las denominados natural born killers o asesinos por naturaleza y de los homicidas seriales, personas que atraen interés de de los cientistas y de los penalistas. Si bien la explicación común de sus conductas se funda en la concepción determinista, en el caso de los neurocientistas, su comprensión pasa a veces por algunas premisas del positivismo biológico de fines del siglo XIX, lo que implica poner en duda o directamente negar el libre albedrío. El resultado de esto es que cualquier variante del determinismo abre la puerta a la posibilidad de que el Estado quiera adelantarse a la comisión de un delito usando las investigaciones en neurociencia. Por eso es importante reafirmar con nuevos, y lo pongo en interrogante, argumentos la existencia del libre albedrío. Entonces, de acuerdo a lo expuesto, el objeto de este trabajo será investigar la relación entre libre albedrío y responsabilidad penal subjetiva, focalizándonos en los denominados asesinos por naturaleza y homicidios seriales, examinando 4 puntos: la controversia sobre el libre albedrío, el problema de la conciencia moral, la discusión sobre qué se entiende por responsabilidad penal subjetiva hoy, y la respuesta a estos planteos a partir básicamente de antropología Tomás de Aquino y Wojtyla. El debate sobre el libre albedrío. La cuestión nuclear del debate es que el libre albedrío aparece como problema y son las investigaciones en neurociencia las que asumen la tarea de resolverlo, empleando en general metodologías fundadas en la tradición baconiana, porque para Bacon ni hay ni Abrosita, ni hay ni pueden haber más que 2 vías para la investigación y descubrimiento de la verdad. Una que partiendo de la experiencia y de los hechos se remonta enseguida a los principios más generales y en virtud de esos principios que adquieren una autoridad incontestable. Juzga y establece las leyes secundarias. Y otra que de la experiencia y de los hechos conduce las leyes, elevándose progresivamente y sin sacudidas hasta los principios más generales que alcanzan en último término. Esta es la verdadera vía, pero jamás se ha puesto en práctica. Veamos algunos ejemplos. Bartra opina que la dificultad para resolver estos otros interrogantes es necesario preguntarse lo siguiente: ¿hasta qué punto el cuerpo, y especialmente el cerebro, permite que la conciencia decida libremente? ¿Qué límites impone la materia cerebral al libre albedrío de los individuos? Cierro cita. Según este antropólogo, abro cita, hay que reconocer que el libre albedrío es un bien escaso. Con esto quiere decir que no todos los actos humanos son fruto de la libertad. Solamente una pequeña parte de la actividad humana escapa a los mecanismos deterministas. Cierro cita. Esto requiere resignificar la noción de libre albedrío, un propósito marcado en las corrientes científicas evolucionistas, las cuales, con base en esta premisa, pretenden esclarecer no solo el libre albedrío, sino también la conciencia moral. Es lo que sostuvo, por ejemplo, varias décadas atrás, José Ingenieros, quien fue director del Instituto de Criminología entre 1907 y 1911 en Argentina, cuando dice que, abro cita, se advierte con claridad que el punto de partida de la moral reside en los juicios sociales de valores introducidos por los términos bien y mal, que son una etiqueta aplicada por la mentalidad colectiva a los fenómenos y no una condición intrínseca de estos. Cierro cita. Modernamente, para Patricia Churchland, la cuestión requiere que primero se resuelva cómo se ejerce el autodominio cuando existe un tumor en el cerebro durante una epilepsia o un trastorno obsesivo-compulsivo, a lo cual responde diciendo que el motivo por el cual, por ejemplo, somos cooperativos o construimos un orden social o dañamos a otros, se puede explicar a partir de comprender el ser humano como una máquina neurobiológica. En una línea similar, Feito Grande sostiene que lo importante para el ser humano depende, en buena medida, de su idoneidad para la supervivencia y, por tanto, tiene sentido entender que el cerebro se caracteriza por su capacidad de adaptación evolutiva. Así, desde este punto de vista, se sostiene que el ocultamiento de la verdad forma parte para el diseño evolutivo y nos ayuda a sobrevivir. Por eso se opina que las decisiones que cada uno día tomamos son el producto del cerebro y no de la voluntad. Y esto lleva a estudiar el cerebro moral, la conciencia moral. Lo expuesto en el punto anterior permite introducir el tema de la conciencia moral, un asunto controversial, porque no solo porque se discute la existencia de un orden moral objetivo, sino también porque se busca la fuente de la moralidad, la razón, los sentimientos, las emociones o el cerebro.
En función de esclarecer esta controversia, se recurre a la noción de cerebro moral. Según algunas posturas, la conducta moral emerge de las redes frontotemporales organizadas para reconocer los estados emocionales de otros y, sobre todo, para guiar la conducta a fin de lograr un resultado acorde con los valores comunitarios. Empero, otros argumentan que no hay una arquitectura neurocognitiva que procese todas las reglas morales, aunque también se dice que la especialización hemisférica es claramente provisional porque los actos inmorales no podrían ser nunca cometidos por personas con daños en el hemisferio derecho y son comunes en ausencia de cualquier lesión comprobable. De ahí las dudas en cuanto a la presencia de un cerebro moral porque se argumenta que no existe una región o red en el cerebro donde provenga o donde las decisiones o donde todas decisiones para actuar se originen. Un camino diverso plantea Bartra. Este nota la presencia de una estructura y de un flujo de información moral externa, una prótesis o un exocerebro permanente sin la cual las personas no pueden funcionar correctamente. De ahí que conviene examinar si la confluencia de factores diferentes, los que se originan en el sistema nervioso, dice Bartra, y los que vienen del mundo que nos rodea, permite un proceso de libre decisión. Ahora bien, la filosofía subyacente se nota en la influencia de Hume, en cuya obra A Treatise on Human Nature ofrece dos notas relevantes. Por un lado, adopta métodos de las ciencias naturales para explicar la naturaleza humana, lo que lo lleva a sustentar, por ejemplo, que el peculiar objeto del orgullo y de la humildad está determinado por un instinto original y natural. Para él, la naturaleza predispone al ser humano a actuar de determinada manera, por ejemplo, dando una cierta disposición adecuada para producir una impresión peculiar o emoción que llamamos orgullo. Desde esta perspectiva, la conducta humana tiene una regularidad similar a la de los animales. Ambos no pueden dejar de actuar como lo hacen. Y agrega que la naturaleza implantó en la mente humana una percepción de lo bueno y lo malo, de la pena y del placer, el principal resorte y motor de todas las acciones. En este sentido, la moral excita las pasiones y produce o impide las acciones, en tanto que la razón por sí misma es completamente impotente sobre este particular. Las reglas de la moralidad no son conclusiones de la razón. La mancuerna placer-dolor es el criterio fundamental para distinguir el bien y el mal. La responsabilidad penal subjetiva. La respuesta a cómo se traduce estos planteos al derecho penal precisa algunas consideraciones previas. En primer lugar, para el derecho penal, declarar que una persona es imputable requiere considerar A, su comportamiento, B, la infracción de la norma y C, la culpabilidad. Requisitos para castigar al sujeto que se ha comportado de contrariedad a la norma y culpablemente. Y segundo, importa determinar además la imputación, es decir, como dice Jacobs, a quién debe castigarse para la estabilización de la norma. O sea, dice Jacobs, si el ser humano puede anticipar mentalmente las consecuencias de sus movimientos corporales, elegir los procesos causales para la consecución de su fin y poner las condiciones necesarias para el desarrollo de esos procesos. Ahora bien, ¿cómo examina la neurociencia la responsabilidad subjetiva? Según Johnson y Becker, cuando se estudia la niñez de notorios criminales, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Dennis Nielsen, Berkowitz o Jeffrey Dahmer, importa descubrir las causas tempranas que podrían haber ayudado a identificar las tendencias homicidas antes de que se hubieran cometido los crímenes. Y aunque muchos piensen que un homicida serial podría no ser tratable una vez que comenzó a delinquir, uno podría preguntarse que si se hubiesen detectado esas claves, un tratamiento podría haber prevenido la comisión de esos delitos. Pero además se estima que pueden existir predisposiciones biológicas. Así, para Langevin, es más común, tanto en homicidas sexuales como en agresores sexuales, encontrar anormalidades en el cerebro detectadas por escáner, así como una elevada testosterona en ambos grupos. Quizás se encuentre en estas posiciones un vínculo entre estas concepciones y aquella del positivismo biológico o modernamente el determinismo genético, entre cuyos precursores encontramos a Gall, Galton y Lombroso. Por ejemplo, para Lombroso, considerado fundador de la antropología criminal, señala basado en investigaciones antropocriminalistas el influjo del medio en el crimen, estableciendo un vínculo entre los delincuentes y los animales inferiores y entre aquellos y los hombres primitivos, y fundado en el examen de los caracteres anatómicos, funcionales y psíquicos del delincuente, afirma la existencia del delincuente nato, que es aquel que carece del sentimiento ético que se encuentra, entre comillas, en el loco moral. Y aunque aquellas ideas fueron refutadas por científicos de su época,
en la era contemporánea han servido para explicar la conducta criminal. De ahí la utilidad de recurrir a las técnicas de imágenes cerebrales para revelar anormalidades estructurales y funcionales en el cerebro de los psicópatas y criminales, algo que ya no puede ser más ignorado, sostienen. Lo expuesto, ¿permite afirmar la existencia de asesinos por naturaleza? No. No solo porque no hay consenso entre los neurocientistas, sino también porque intervienen varios factores: familias disfuncionales, enfermedades mentales y abuso en la infancia, entre otros. Por consiguiente, no extraña que las legislaciones modernas incluyan los delitos de peligro abstracto, fundadas en la noción de peligrosidad, en orden a controlar particularmente la criminalidad violenta, presente y futura. Esto impacta directamente en la noción de responsabilidad penal subjetiva, por cuanto el Estado podría anticiparse a la conducta del probable delincuente fundado en estudios de predisposición genética y construir fronteras entre la conducta normal y la anormal, basado fundamentalmente en estudios genético-moleculares y de imagen de cerebro, al fin de identificar el futuro comportamiento antisocial y de ese modo prevenir el delito anulando al delincuente. Respuestas de antropología. Expuesto el debate sobre el libre albedrío, conviene partir de la antropología, básicamente a partir de la obra de Tomás de Aquino y de Wojtyła. Veamos la respuesta a cada tema mencionado. En primer lugar, importa reafirmar la existencia del libre albedrío. Aceptar una postura contraria va contra la realidad, pues como advierte Tomás de Aquino, cito, somos dueños de nuestros propios actos en cuanto que podemos elegir esto o aquello. Cierro cita. Y frente a quien argumenta desde el pecado original, Wojtyła subraya que la corrupción no es tan total que impida el natural impulso de la voluntad hacia el bien. La elección es lo propio del libre albedrío, pero el hombre puede equivocarse. Es más, dice Wojtyła, puede huir ante la ley natural. Y añade, esto es una nota de la mentalidad positivista contemporánea. Por eso Tomás de Aquino señala que la ley natural puede ser borrada del corazón del hombre debido a las convicciones torcidas o la corrupción de costumbres o los hábitos depravados. Segundo, acerca del tema de dónde reside la conciencia moral, la respuesta pasa por apelar a la naturaleza y a la razón, que son, dice Wojtyła, de alguna manera la fuente del conocimiento de los principios morales. En consecuencia, no puede fundarse sobre el evolucionismo o las bases neurales el origen de la moral, sobre todo considerando que el hombre no crea ni el bien ni la verdad objetiva. Sin embargo, es conveniente conocer cómo este se presenta en la realidad. Si bien Tomás observa, cito, la voluntad no puede tender hacia lo que no sea bajo razón de bien, cierro cita, el hombre puede elegir el mal porque, por un lado, cito otra vez Santo Tomás, en cuanto al modo de querer, no es necesario que la voluntad del hombre se conforme a la voluntad de Dios, pues Dios quiere eternamente, infinitamente cada cosa y no así el hombre, cierro cita. Y por otro, como Telles Maqueo, siguiendo a Tomás, destaca, la ignorancia, si se vuelve consuetudinaria por estar arraigada, una suerte de hábito de la falsa opinión, incapacita seriamente a conocer la verdad objetivamente sobre aquello que es de natural, ignorancia por disposición perversa. Esta situación, que no es lo ordinario, es una deformación en la capacidad del hombre para distinguir lo bueno. Por eso Telles Maqueo resalta, es un hecho de la experiencia que cometemos el mal, no por ser ignorantes de que es perjudicial, sino también estando conscientes de ello. Por último, en cuanto a las emociones, Tomás de Aquino corrige la posición de Hume al decir, cito, es evidente que a partir de los hechos, que cuando las emociones son muy intensas, el hombre pierde el uso de la razón por completo y así muchos se enloquecieron por el exceso de amor y de ira. Por ello, Telles Maqueo nota que sabemos por experiencia que las emociones no siempre armonizan con el dictamen de la razón. Las emociones son tendenciales y la razón, en cambio, es cognoscitiva. Esto no significa que la voluntad carezca de la capacidad de ejercer dominio sobre las emociones, solo que el dominio que la voluntad puede ejercer sobre ellas es de orden político y no siempre despótico. Tercero, con relación al derecho penal y la responsabilidad penal subjetiva, conviene tener en cuenta que al negar el libre albedrío no puede hablarse de culpabilidad, ni tampoco de adjudicar un castigo, ni mucho menos considerar alguna posibilidad de rehabilitación. Un fundamento materialista de la conducta humana no explica la conducta criminal. Es que, como advierte Pérez Manzano, frente a la delincuencia especialmente violenta, los neurocientíficos opinan que no parece fundado sostener que aquellos que han cometido el delito por decisión voluntaria y controlado en todo momento su propia voluntad, siendo más ajustada la idea de que la propia configuración y funcionamiento cerebral constituyen los factores determinantes,
o al menos preponderantes. Por eso ellos proponen cambiar retribución por prevención o concepciones retributivas por concepciones utilitaristas, en la terminología anglosajona más asentada. Y así defienden las virtudes de la prevención especial y sobre todo el tratamiento neurológico como forma de lucha contra el delito, lo que requiere una reforma casi total del derecho penal. Pregunta, ¿esto es conveniente? Conclusión, con base en lo expuesto entre varios puntos a subrayar, selecciono los siguientes. A. Pienso que lo que se debate más que el libre albedrío es el problema del mal y para no recurrir a una fuente religiosa, adjudican la fuente del mismo a la naturaleza o a una malformación cerebral o a un gen. B. La negación del bien y del mal objetivo conlleva la negación de Dios como legislador. Por eso varios neurocientistas son ateos. C. Esta argumentación termina por ser materialista. Y D. Afirmando el determinismo, niegan lo específico del ser humano, su libre albedrío. Y de este modo la neurociencia adquiere el carácter de ciencia predictiva del comportamiento humano. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias y a ver si hay alguna pregunta. Bueno, parece que está muy claro. No hay ninguna pregunta. O demasiado claro o demasiado confuso. Sí, o demasiado oscuro. Bueno, entonces agradecemos. A ver, ¿dónde? La doctora Soraya Saba. No, decía que estaba el... No, me parece que no hay preguntas. No. A ver, doctora. Es psiquiatra. Es psiquiatra. Bueno. Es que estoy traduciendo para español. Un minuto. Claro. Es de Brasil. Vale, no hace tiempo. Muchas gracias por la charla. Como psiquiatra, muchas veces atendí psicópatas antisociales. A pesar de la neurociencia decir que hay alteraciones neurobiológicas, especialmente en exámenes de imágenes, sabemos que también hay esta estructura familiar muy débil y muy violenta que proporciona el aumento de esta, ¿cómo se dice? De este, no, ¿cómo? De esta delincuencia, gracias, de esta delincuencia. Mi pregunta es, como psiquiatra, muchas veces yo percibo una infusión demoníaca en esta persona, pero no se habla sobre esto. Entonces, yo gustaría de saber qué piensa sobre esto. A ver, Gracias. dos cosas. Le agradezco la pregunta y una parte la puedo contestar y otra, sí, acá, prefiero a los teólogos, porque esto ya escapa a mí. Pero el creador en el FBI del Departamento de Perfiles de Homicidas Seriales, etcétera, cuando concluye el libro que se llama Mindhunter, está en castellano, se puede conseguir, él concluye que dice lo siguiente: no, de todos los casos que yo he tratado, y son muchísimos casos que he tratado, siempre aparece el tema de la familia. Es decir, todos vienen de familia disfuncional, no estructurada, padres o madres abusadores, adictos, violentos. Ese es el dato que dice, y concluye en esto: una familia, como lo menciona él, bien ordenada, bien formada, no produce este tipo de personas. Este es el dato fuerte porque indicaría que acá no hablamos, pero el tema de familia es la clave para todo esto. Y es un tema que va muy conectado. Hay muy pocos trabajos sobre esto, la relación entre familia, es decir, cómo la familia influye en la formación de alguien que posteriormente va a ser delincuente. En otro estudio en Uruguay, interesante, sobre entrevistas a jóvenes sicarios, las entrevistas marcan lo mismo, es decir, bueno, en mi familia aprendí esto y lo voy a seguir haciendo. Incluso al que hace la entrevista le dicen, si yo salgo, y le hace como un chiste, pero un chiste muy peligroso, no sé si usted no va a ser una próxima víctima. Es decir, esto, ahora lo otro ya escapa, y veo acá el padre ayuda a teólogos porque eso yo no lo puedo responder. Más allá del principio del placer, Sigmund Freud
habla de una compulsión para la repetición. Esa compulsión hay que entenderla respecto del individuo y también respecto de distintas formas de vida comunitaria, de las cuales la básica es la familia. Entonces, en esa obra, Freud explícitamente dice que hay una fuerza demoníaca que impulsa a repetir. Habla de lo demoníaco. Y lo demoníaco para Freud es simplemente lo que la Iglesia Católica entiende por demoníaco, porque él tiene estudios explícitos sobre casos de posesión diabólica. Por supuesto que él no cree en Dios y tampoco cree que existan demonios, aunque cree más en el demonio que en Dios, eso sí. Pero se da cuenta de que hay una fuerza oculta detrás de ciertas conductas. Lo que pasa es que para él esas fuerzas ocultas son parte de la naturaleza. Finalmente todo el universo es oscuro, tiene origen en la materia y vuelve a la materia, a lo inorgánico, y esa fuerza negativa del origen que es sin vida se hace presente permanentemente y lucha con otro principio que es el de la vida. ¿Por qué sucede esto? Por supuesto que no lo puede explicar. Y tampoco sucede como dice él. Entonces, menos lo puede explicar. Pero lo interesante es que constata que hay influjo demoníaco. El influjo demoníaco es muy amplio. También a nosotros nos influyen los demonios. Entonces, si nos influyen a nosotros, lo pueden influir a los delincuentes, evidentemente. Entonces, no están exentos, sobre todo cuando son personas que no han recibido o han perdido la gracia de Dios. Entonces, uno de los efectos del bautismo es justamente liberar de la esclavitud del demonio y de la redención de Cristo. Entonces, si uno está bajo el poder del demonio, que como dice el Evangelio es el príncipe de este mundo, tiene una configuración espiritual que le impide realizar todo el bien. Esto ya por la corrupción de la naturaleza, pero además de esto, de la corrupción de la naturaleza, causada por el pecado original o por los pecados personales, hay un influjo de los demonios. Muy simplemente, ya los antiguos lo habían descubierto, ¿no? Los dioses de los paganos son los demonios, dice San Pablo, ¿no? En la carta a los filipenses. Y los dioses de Platón, de los griegos e incluso de Aristóteles son los demonios. Lo que pasa es que en Aristóteles hay como un cambio, entonces, como dice que los poetas, o sea, los mitólogos, los que estudian la mitología, dicen mentiras, él hace una filosofía racional de las sustancias separadas y por primera vez descubre los ángeles, que no son demonios y que mueven todas las cosas. Mueven las cosas físicas, ¿no? Y Aristóteles descubre la razón por la cual las sustancias separadas influyen sobre la materia. Los demonios no pueden influir directamente sobre el alma, sobre lo espiritual, porque solo Dios puede producir nuevos actos de ser, como se requieren para las funciones espirituales, pero pueden influir sobre los órganos de la sensibilidad y de hecho influyen. A veces directamente y a veces indirectamente, porque hay una configuración diabólica de la cultura, especialmente en la cultura contemporánea, que se aleja por oposición de la cultura cristiana, que produce el efecto opuesto. En la cultura cristiana, en el fondo, todo es sacramento y está preparado para que los ángeles buenos asistan a los fieles, incluso en el orden de la realidad corporal, de la realidad física, de la realidad interior, de los sentidos internos, de las potencias afectivas. Cuando no está la gracia, en vez de los ángeles buenos y de Dios, influyen los demonios. E incluso en las personas que están en gracia hay una lucha, como dice San Ignacio y toda la tradición.
Pero esa lucha se puede vencer con la gracia. En cambio, el que no tiene la gracia no la puede vencer. Este es el problema radical de la delincuencia. Una pregunta. Le diste mucha importancia a la familia. ¿Vos Sí. crees que determina las No. conductas? No, no, pienso en la vida de Santa Rita. No, y de muchos No, santos, pero sí. la más patente, ¿no? Ajá. Con quién se casó y los hijos que tuvo, y si no me equivoco, que ella Acércate. rezó, que Acércate. ella rezó para que prefiriese que los hijos muriesen antes que cometer un delito que era un homicidio, que iban a seguir la vida de su padre. Claro, Eh, sí. Hay un tema ahí, es decir, Claro, no, siempre está el tema de la gracia, que justamente uno lo puede sacar, digamos, exactamente. o sea, no es que haya una No, no, no. determinación, pero, y en el tema de la familia, creo que también, por ahí también lo he estudiado, las familias disfuncionales en general, el tema es el padre, es la función del padre, ¿no? O sea, que en muchos problemas de delincuentes es porque falta el padre. Sí. O sea, la imagen del padre es muy importante, ¿no? Eh, Que en una persona religiosa puede tener un padre espiritual, o sea, como un sacerdote también puede hacer ese lugar de padre que hoy en día falta mucho en la sociedad, y eso es real, ¿no? Por eso, varias veces, por lo menos nos han comentado que, bueno, una mala relación con Dios tiene antes una mala relación con su propio padre, es decir, Mm, le cuesta creer que Dios es padre cuando su propio padre humano es de tal manera. Es claro. decir, hay algo mucho más profundo. Y lo menciono porque no son cosas que aparecen en la manualística del derecho penal. Si la discusión sobre el albedrío aparece muy lejanamente en el Tratado Clásico de Derecho Penal argentino, que es el de Sebastián Soler. Pero después nosotros, es un tema que no aparece. Se da, por supuesto, ciertas cosas. Y hay un tema clave que es el Estado crea lo bueno y lo malo, determina lo justo y lo injusto. Por lo tanto, totalmente desgajado esto. Entonces, el planteo del libre albedrío es un planteo que cae, diríamos, separado de todo. Es decir, son planteos muy atomistas en el fondo, una concepción muy atomista de la vida y de la sociedad y del cuerpo humano. Suma de cosas, suma un cerebro, un cuerpo, etc. O sea, estamos volviendo, o sea, parte de la neurociencia vuelve a la filosofía presocrática, lo cual es como volver a empezar otra vez de cero y volver a responder preguntas que ya estaban respondidas y plantear problemas que ya estaban planteados. Casualmente, mejor dicho, no es casual que la tesis doctoral de Marx sea sobre filosofía presocrática. Es decir, desanda camino. Es decir, y esto es un dato para mí fuerte en varias áreas. El derecho penal hoy actualmente es esto. Y quiero cerrar con esto. Hablé de responsabilidad penal subjetiva, donde hay causalidad. Hoy, hace unos años, la Corte Suprema determinó que hay responsabilidad penal sin causalidad, lo cual es extraño que haya una responsabilidad penal sin causalidad. Es decir, le atribuyo el resultado, es un caso en la provincia de Tucumán, se ahogan 2 personas en un río, la Cámara en su momento de Tucumán le dice, el Estado no es responsable, la Corte sí es responsable, pero la Cámara ya había puesto en el fallo previo que había avisos y la comunidad sabía que nadar en ese río era peligroso. Y la familia lo mismo fue y hizo responsable al Estado por algo que la familia había decidido, justamente asumir un riesgo que no estaba permitido asumir. Es decir, responsabilidad sin causalidad. Es una cosa que sale, diríamos, es un mundo muy diferente. Es decir, pensemos que las cosas que a veces conocemos nosotros cuando salimos a la calle son muy diferentes y las concepciones que tienen los legisladores y los jueces no se acercan a nada de esto, a ninguno de estos problemas. Este es el problema realmente central de todo esto. Esto quería. Bueno, sí, no hay ninguna. Ah, ahí hay una pregunta. Sí. Doctor, si quiere ilustrarme, ¿cuántas figuras penales tiene el Código Penal argentino o la legislación argentina en otras leyes que pudieran ser conocidas por los padres que tienen que formar a sus hijos para que estén lejos del delito?
Cero. Entonces, de algún modo, la formación moral y, lejos del delito la entregan sus padres, de hecho que tampoco se enseña en la escuela primaria ni secundaria el derecho penal, la entregan sus padres, que tampoco conocen semejante cantidad de figuras, y en realidad se vale el derecho de la formación moral que dan los padres, que remiten a nuestra tradición cristiana de nada más que 10 Mandamientos. 10 premisas que son los mandamientos y que quedan, digamos, vanamente hoy en nuestra sociedad, pero que se transmiten de padres a hijos. A ver, primero, el Concilio Vaticano II marca mucho el tema de ateísmo práctico. Y ese es un dato fuerte. Lo constata uno con los alumnos que uno tiene, las preguntas que hacen son preguntas que quizás puedo parecer muy anciano. Yo no me las hubiese dicho nunca en la facultad, pero ellos se las hacen y las respuestas son variadas, pero esto dice usted, otro dice otro y otro sí. Es decir, es un reino de la opinión absoluto, total. Vuelvo a repetir, yo, entre comillas, hemos delegado en el Estado determinar qué es bueno, qué es malo, qué es derecho, qué no es derecho, qué es delito, qué no es delito, qué es deber y qué no es deber. Hay un, diríamos, como diría un sacerdote amigo, tenemos muchísimos pecados de omisión, porque evidentemente... Claro, a lo que voy es que esa religión que no se enseña hoy en los colegios formalmente, ha estado en los diarios el tema, desde la postura del doctor Stoll, que lo hizo pública en La Nación, si se debía enseñar religión en los colegios, pero quiero decir que para el derecho, con semejante complejidad actual, y que no es comprensible para un joven de 18 años que va a la escuela con las materias que incluyen hoy los programas, distinguir entre lo bueno y lo malo para el Estado, y que de alguna manera, bueno, los que tienen la suerte de tener padres que han sido educados en lo bueno y lo malo, con algún criterio más sencillo, son los que están más lejos del delito, pero el que no la tiene, el Estado no hace nada para formarlos en contra del delito, digamos. Y si hace algo, no lo hace bien. Aparte, hay un dato que viene ya de la década del 30, cuando escribe Sutherland Los delitos de cuello blanco, para demostrar que a veces con formación universitaria puede cometer delitos muy graves. Claro. Y la otra, que hay delitos socialmente aceptados. El aborto, claro. En el ámbito económico esto es muy común. Exactamente. Bueno, Por eso. a ver, el doctor Gracias, Casabón. profesor Monzón. Más allá de la importancia que tiene la familia, yo creo, en mi juicio, que para el hombre común, uno que nace en Berazategui, por ejemplo, matar a otro que tiene una pena de 8 a 25 años es una simple abstracción. No conceptualiza el sentido de la norma y comportarse conforme a derecho porque haya un código penal que establece una pena. La cuestión pasa porque el Estado sea más eficiente en comunicar casos penales particulares a toda la sociedad. Por ejemplo, los de Villa Gesell que le pegaron una patada en la cabeza, los jóvenes, cuando leen esos casos particulares con nombre y apellido, con Juan lo mató a Alfredo, etcétera, conceptualizan que ese comportamiento no hay que hacerlo. Me pregunta si lo conceptualizan. Sí, no, si está un poco más de acuerdo en lo que estoy diciendo, si le parece bien, ¿no? O sea, serían más los medios de comunicación. Claro, difundir casos particulares para que el hombre entienda cómo tiene que comportarse conforme al sentido de la norma. Bien. Hace mucho tiempo, cuando empecé a leer, largo tiempo atrás, a Saccheri, a Membiel y también al padre Castellani, ahí uno empieza a descubrir, empecé a descubrir por lo menos yo ciertas cosas, de que el peso primero vuelvo a repetir, de la costumbre, está arraigado que para lograr éxito
tengo que llegar de alguna manera, no importa cómo. ¿Sí? Esto está muy estudiado por la cultura norteamericana, la cultura del éxito. Es grave porque muchas universidades se publicitan, esto va a ser excelente, usted va a tener éxito si hace esto. Vamos mal ya por ahí, porque ya el fin es ser exitoso, no importa el medio. Por lo tanto, los juicios morales quedan los tiro. Segundo, en cualquier caso, esto también algunos neurocientistas aceptan y reconocen que esto, por más delito que haya cometido, no está anulado su distinción de lo bueno y lo malo. No está anulado, sigue existiendo. Lo que pasa es que en caso concreto no. Tercero, hay una aceptación general de que ciertas conductas son buenas y son delitos. Es decir, esto lo aprendes de chicos, desde las mentiras, que lo que llaman en unos lados mentiras blancas. Me llaman por teléfono a casa y le digo a mi hijo, mira, decirle que no estoy. Hay algo ahí que si yo empiezo a aceptar este tipo de cosas, voy a terminar aceptando cosas mayores. ¿Mm? Pedirles que, aparte, ¿cuántas series de televisión, uno, los que ha visto de chico, cuántas muertes ha visto en televisión? Miles de muertes. Lo que pasa es que las muertes ficticias, las que vemos, los podemos ver ahora, son muertes reales. La subida de videos con la comisión de delitos, esto existe. Con lo cual se va habituando a que esto suceda, forma parte del, diríamos, de lo que pasa con los jóvenes. El sexting, el grooming, pornografía, etc. Se acepta como algo, me voy a decir entre comillas, natural, es decir, ¿cómo no hiciste esto? ¿Cómo no viste esto? Estoy abriendo, es decir, el agujerito que tenía en el pullover, que era muy chiquitito, si no lo cosí en su momento, hoy ya no tengo pullover. Y es lo que ha pasado. El tema es que no caer en desesperanza, es decir, justamente esto requiere, y acá escapo, requiere una tarea apostólica muy fuerte, enseñar a la gente de cero, porque enseñar las cosas desde cero. ¿Mm? Y requiere una tarea muy fuerte, muchos de los que están acá como confesores, es decir, saber que estas cosas pasan, bueno, ¿qué aconsejar? Es decir, dos cosas que escapan al derecho, pero que forman parte del derecho, porque el derecho es un fenómeno muy pequeño de la realidad, no es toda la realidad. Somos abogados, a veces tenemos que pensar que todo es derecho. No, es una pequeña parte. Somos parte de una cultura, y una cultura dominante muy, muy, muy fuerte. Entonces, la cosa cambia. Y lo último, esto que marca el sociólogo Cazener, lo marcaba en los 60, esta atracción por las cosas extraordinarias, raras y anómalas. Hoy, cualquiera que tenga plataformas de streaming, quiere ver la vida de un criminal, la consigue. Esta es la vida de Jeffrey Dahmer, esta es la vida de Manson, etc. Como algo natural, como si fuese una estrella de cine. Entonces, el tema es mucho más complejo. Y depende de lo que cada uno pueda hacer apostólicamente en sus metros cuadrados, que cada uno tiene sus metros cuadrados, pocos o muchos, pero algo puede hacer. Y depende mucho de la formación de la familia. El otro día hablando de la familia, depende mucho de la formación de la familia, los matrimonios, etc. Es decir, no espero nada del Estado. Y si espero del Estado, lo que espero del Estado es bastante negativo. Las leyes en Argentina lo demuestran, que no es un caso argentino, es una tendencia general en las sociedades. Que haya derecho al aborto no me asombra, porque es una tendencia general. Que haya derecho al cambio de género, cambio de sexo, y la identidad de género y todo lo demás, tampoco me asombra. Es decir, en casi todos los países que antiguamente eran católicos, tienen lo mismo, tienen el mismo problema. Y hoy se hace un problema bastante complicado. Bastante complicado. ¿Por qué? Es el trato diario, es decir, los jóvenes van a decir, pero ¿cómo no lo va a aceptar tal como es? Yo soy lo que soy. Soy como me percibo. ¿Cómo esto no es tan sencillo de cambiar?